Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Capitán Boira. Capitán Boira. Vale. Arrancamos en la orilla del mar. Nos vamos a despedir en un faro. Quiero preguntarte qué relación tienes con el mar. Pues yo nací en el mar porque a los 2 meses yo estaba en el mar. Mis padres habían alquilado una casa de pescadores muy humilde y supongo que a los 3 meses uno es agua y un poco de fructosa. Pero en ese inconsciente, casi cárnico, uno va absorbiendo los destellos del sol sobre la arena, el oído del mar, el ritmo de las olas, el olor a alga y a sal, también en este caso a calafate o a brea de unas barcas de pesca. Bueno, eso y la sensación de que eres todavía agua, una sensación acuática. Y en esa casa de mi familia, que se llamaba Villa Alegría, todavía está, era blanca y azul, muy humilde, de hecho, era un pasillo, habitaciones al lado y detrás un pequeño patio, nada más. Era zen, absolutamente zen. De hecho, cuando el mar se levantaba, que también se levantaba, entraba en la casa, llegaba hasta el patio y cuando al mar le apetecía, porque el mar era el dueño del territorio entonces, ¿no? Salía, se le despedía en la puerta hasta la próxima visita y dejaba la casa perfumada y desinfectada de salitre, ¿no? Bueno, esa es la sensación que yo tengo del mar. Vamos a hacer en esta entrevista el recorrido que hacemos siempre, que va de la orilla, como decía, al faro, pero antes de empezar a caminar desde la orilla, que es esta descripción que has hecho de Villa Alegría, esa sería la orilla, sí querría hacerte una pregunta con respecto a Valencia. Ayer leí tu artículo Valencia en el corazón, dando por hecho que lo que más duele, o mejor dicho, que el dolor de quien ha perdido a un ser querido es incomparable. Sí quiero preguntarte qué es lo que más te ha dolido de lo que ha ocurrido en Valencia desde el martes hasta ahora, o sea, la catástrofe de Adana. Bueno, ¿qué es lo que más te duele? Dejando aparte a la catástrofe, por supuesto, lo que más me ha dolido es la poca altura que ha habido en los políticos, ¿no? Es decir, se dice que el mar Mediterráneo está caliente, sobre todo al final del verano. Este mismo verano el Mediterráneo estaba a 30 grados. De pronto se desprende una burbuja de las corrientes del polo, baja esa burbuja fría, entra en colisión con esa atmósfera caliente y húmeda del Mediterráneo y se produce la dana o la gota fría. En mis tiempos de niño, la gota fría no llamábamos gota fría ni dana, llamábamos la riada de septiembre, ¿no? Sabíamos que cada septiembre y tal. Lo que a mí más me duele es que en la política en la política española, la confrontación es como un mar caliente, ¿sabes? Es exactamente el mismo fenómeno. Es decir, la política, los insultos, la falta de colaboración entre ellos, el buscarse siempre la parte negativa de las cosas, la no cooperación, es decir, lo que se llama la confrontación y los insultos. Eso han calentado la política. Y de hecho, debido a ese calentamiento de la política, se ha producido este espectáculo que tenemos ahora entre los políticos, casi como entrando a saqueo, ¿no? Como esos que entran a saqueo en un supermercado o en unos almacenes y se llevan los televisores. Ahora mismo están unos y otros de cada partido saqueándose mutuamente. Eso es lo que más me duele. ¿Por qué Manuel Vicent se ha puesto Capitán Boira de seudónimo?
Pues por homenaje a un gran amigo mío que se llama Tono, con el que he navegado muchísimas veces, un gran poeta amigo mío de Denia, Tono Fornes, que tiene un barco que se llama Capità Boira. Vamos a hacer esta entrevista siguiendo una historia particular. El último libro de Manuel Vicent, que en realidad es una historia compartida, es de lo particular a lo universal, y querría empezar, Manuel Vicent, con una música que te lleva al principio del principio del principio, que es curioso porque es una música que parece alegre, sin embargo a ti te lleva a la miseria de la posguerra. Encima las montañas tengo un nido que nunca ha visto nadie como él. Está tan cerca al cielo que parece que ha sido construido dentro de él. Encima las montañas viviremos el día que tú seas mi mujer. Y así podrás saber cómo es el cielo, viviendo en mi casita de papel. ¿Dónde se va tu cabeza, Manuel Vicent? Pues 5 años, fin de una feria de enero, frío, espantoso, una brisa muy helada, húmeda, unos papeles de los titiriteros y de los feriantes que se iba por allá, un olor a quisote malo, ¿no? También a un final de almendras garrapiñadas, y yo solo, que me había quedado solo en la feria, que las estaban ya desmontando, se ve que le daba la lata a un feriante y me dejó subir un poco más solo en un tío vivo. Yo iba encima de un caballo de crines doradas, que subía, un caballo blanco de fines tal. Y sí recuerdo que yo estaba solo, pero había un niño, porque esta canción al final, una voz femenina hace así como un jiribeque de ali o algo así, ¿no? Y recuerdo que el chico este, que sería un adolescente o un poco mayor, dijo, qué puta, refiriéndose a esa voz. ¿A esa ¿no? voz femenina? Sí, dice, qué puta. Yo no sabía qué significaba eso, pero sé que no estaba bien, ¿no? Que era una expresión que rompía, digamos, esa atmósfera era una feria que se iba, ¿no? Y que veces los besos serán, pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel, viviendo en mi casita de papel, de papel, de papel, oli, 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 oli. ¿Por qué ha sido tan importante la música en tu vida? Bueno, porque yo creo que el sonido, lo que es la música, el sonido es el de los 5 sentidos corporales, el que hace más paisaje, un paisaje sonoro, el que va más directamente al fondo del cerebro, es decir, nuestro cerebro se alimenta de 5 vías sensoriales, ¿no? Los 5 sentidos corporales. Sí. El que más profundamente llega es el oído, el sentido. De hecho, el feto lo que oye es el dum-dum del corazón de la madre. Ese dum-dum que es misteriosamente son los compases que marcan el blues. El blues se monta sobre unos compases, ¿no? Que es el dum-dum, el dum-dum, el dum-dum. Si tú has vivido alguna vez en un primer piso o en el segundo piso, donde en el sótano haya una discoteca, verás como la pulsión de la discoteca es el dum-dum, el dum-dum, el dum-dum. Sí. Cuando pasa un macarra con las ventanillas bajadas y a toda mecha, es el dum-dum, el dum-dum, el dum-dum, es ese sonido.
Te voy a traer otro, que alguna vez has dicho que está grabado en tu ADN, que es la base de tu vida. Me estás atacando al corazón, ¿eh? Directamente al corazón. Porque esta la tocaba tu padre a violín. Mi padre La era leyenda del un beso. topo nacional. Estaba escondido en su propia casa, en un altillo arriba. Y yo pues yo iba a gatas. Los militares republicanos se habían quedado con las habitaciones de abajo para oficinas, ¿no? Pero cerraban a las 7 de la tarde y quedaba, pues mi madre andaba por allí, para arriba y para abajo. Y yo, esto probablemente me acuerdo de haberlo asumido como contado. No lo tengo asumido como una sensación, ¿no? Pero por lo visto mi padre tocaba el violín y lo único que sabía era el intermedio tal. Y yo recuerdo que por la escalera, ¿no?, bajaba esa melodía y yo, por lo visto, según me decía mi madre, yo iba a gatas mirando y subiendo hacia esa melodía, a ese violín. Iba yo subiendo a gatas por la escalera, como escalando, ¿no? Sí, sí. ¿Es verdad que querías ser director de cine? Sí. Yo quería ser director de cine y vine a Madrid. Bueno, yo vine a Madrid porque en Valencia todos mis amigos del colegio se habían refugiado en casa para preparar notarías o registros, en fin, cada uno lo suyo. Yo eso no estaba en mi idea. Mi idea era, pues sí, más que director de cine, es lo que más me atraía, ¿no? De hecho, cuando vine a Madrid fui a la escuela, que estaba en la calle Montesquinza, en un palacete allí, a la de cinematografía, y entre que yo era muy tímido y eso me parecía desmesurado, ¿no? Y que el que me recibió no me trató bien, ¿no? Y yo tengo una capacidad de indiferencia casi hospitalaria. Es decir, a mí yo no tengo dignidad, a mí me pueden ofender y en la esquina siguiente yo me he olvidado, ¿no? Me pueden hacer daño y tengo una capacidad de recuperación moral muy fuerte, ¿no? Y entonces, pues, al ver que me trataba mal, pues pensé que aquello no era para mí. Y entonces yo ya había escrito parte de una novela. Y entonces, bueno, ahí había una bifurcación en mi vida. Y como enseguida gané un premio literario que tenía entonces mucha difusión para hacer un poco la competencia Planeta, que era y al Nadal, pues bueno, pues ya me seguí ese camino y ya está, hasta ahora. Es verdad, bueno, claro, lo he leído en el libro, todo lo que te pregunto lo he leído, así que es verdad, pero que hay una banda sonora, la de Candilejas, ¿qué es la que a ti te hace ser escritor? ¿Cuál es esa relación? Yo por la tarde me pongo música, ¿no? Sí. Que va casi contra mis sentimientos, porque como me gusta, me pongo la música que me gusta, pues es la música que me ha gustado siempre, sí. La música, sobre todo el jazz, ¿no? Sí. Y de Candilejas a veces me pongo... un día sonó Candilejas y me vino a la memoria como una placa, se abrió una placa en mi memoria de saliendo del cine Rex de Valencia,
y sonaba, había visto la película Candilejas, y yo salí pensando en que podía ser escritor. No tenía que ver con el payaso ese de Chaplin ni nada, sino esa música, pero la recuperé aquí. Es decir, un día, una tarde, no hace mucho, al oír Candilejas, tuve la pulsión que me recordaba la que tuve al salir de aquel cine, y que una tarde era de otoño, Valencia, estaban los estorninos buscando el anillo y tal, y pensé que yo podía ser escritor. Y ahora, ese día, empecé a llorar. Ya de mayor, empecé a llorar. Porque yo a veces me pongo música para llorar. Me consuela mucho. Sí, a mí también. Oír una buena música y llorar es maravilloso. Sí lo es. Sin embargo, me hace gracia cuando escribes: yo no me atrevía a decírselo a mis amigos que quería ser escritor porque me daba vergüenza. Hombre, claro, es que yo tenía de ser escritor una cosa muy, muy elevada, ¿no? Sí, ¿no? Que soy muy tímido. Me acuerdo de aquella tarde con esta música, que allí delante del Balanzá, del Lauria, la plaza de que no se llama del Caudillo, alguien decía jornada, jornada, ¿no? Algo así, ¿no? Era maravilloso. Manuel Vicent, yo decía al principio que una historia particular era en realidad una historia compartida, una historia, no diré universal, porque tiene que ver con un contexto de un país que es este. Es la historia de un siglo, pero es la historia sentimental de un siglo, porque es verdad que mucha gente, al margen del vínculo que hay con la guerra, con la posguerra, con el 23F, con la caída del muro de Berlín, con todos los acontecimientos que marcan la historia con mayúscula, está esa historia con minúsculas. Esa historia que está marcada, que es la verdaderamente claro, por las canciones, universal. Exacto, por la vida cotidiana, por las canciones, por los coches, ¿no? El día que llega el 600 a tu casa por primera vez, pero luego cuando tienes aquel Morris de color verde con la tapicería de cuero rojo, ¿no? Los perros que te han educado, los perros que te han querido, que te han perdonado, que te han entendido. Nela, Ron, Linda, Toby. Toby era mi preferido porque lo recogí en la calle, medio atropellado. Y además éramos los dos únicos hombres que había en la casa. El Toby y yo nos quedamos como verdaderos. Era maravilloso. Bueno, yo aprendí de una perra inglesa, una cocker, a sentarme. Es decir, yo digo, el ideal de mi vida es llegar a tener el swing que tiene esa perra a la hora de sentarse. Voy a ver si todo mi destino consiste en poder sentarme un día con la elegancia con que se sienta mi perra. No sé si lo he conseguido. Yo creo que sí, pero hay una parte muy bonita también, muy conmovedora, ¿no? Al final siempre habrá una perra que sufrirá por mí, o como que es, llorará por que mí. Llorará por mí. Sí. Yo recuerdo cuando se llevaba a mi hija, se llevaba al Toby a que lo ultimaran, como dicen en México. Lo llevaba, lo dejaban al veterinario, pero se arrepentían y enseguida llamaban al veterinario y decían, todavía no, y le recuperaban, ¿no? Y volvía a casa. Pero ya esa era la última vez. Pero qué bonito eso, ¿no? El todavía no, y que volviera a casa. Volvía a casa. Y otra vez la bienvenida. Y él lo sabía, porque era muy listo, claro, era pequeñito, como una pistola. Tú imagínate una pistola, pues así. Ojos de villafreño y tal. Pero ya la última vez, sabía que se lo llevaba ya definitivamente, con una correa. Pasaba por delante de mí, yo estaba en un sillón, en
rincón que allí en el comedor, en el salón. Y yo estaba tapándome la cara con el periódico para no verlo, ¿no? Pero en ese momento no pude y bajé el periódico y lo miré. Y él me miró. Y te juro que me dijo, me voy y algún día también te pasará lo mismo. Me lo dijo Toby, es muy listo. Y ya no volvió. Es verdad que la vida de uno puede escribirse también con la vida de quien le ha acompañado, obviamente, y los perros y las perras son tan cómplices, son un tan amor sin incondicional. culpa. ¿Tienes, No, ¿tienes allí ahora? ¿Cuál tienes perra ahora? ¿O sí, es tienes una perra, sí. Sí. Esto es un amor sin culpa, ¿no? Lo quieres sin nada a cambio y ella te quiere sin nada a cambio. Y después yo, en mi casa, mis nietas que viven conmigo y mis nietos que están ahora estudiando fuera, en América y en Holanda y tal, yo quiero que me traten a nivel de la perra. Es decir, con el mismo cariño que tratan a la perra, porque yo creo que el amor a los animales, el amor a un perro, es casi el amor verdadero, porque es naturaleza pura, ¿sabes? Estás retrotrayéndote a cuando los 5 sentidos se estaban abriendo, ¿no? Y el hombre es un animal y sigue siendo un animal y no deja de ser un animal, y esa parte noble que tiene como animal lo comparte con los animales, con los mamíferos superiores y tal. Y entonces a mí, por ejemplo, los monos, los chimpancés, me atraen muchísimo. Yo una vez me quedé solo en el zoo de San Diego, es lo que iban a cerrar. Y esa cosa que no encuentras a la salida y tal, y están con el altavoz diciendo que abandonan. Y ya, entonces iba yo solo por un sitio por allí y oí un chasquido de alguien que me llamaba. Y volví y era un chimpancé que estaba en una jaula, cogido a los barrotes. Me acerqué y nos cruzamos la mirada. Yo dentro de esos ojos, una cosa parda dentro de esos ojos, vi el paraíso terrenal antes de la manzana, el paraíso antes de la manzana. Y como si hubiera sido un psicoanalista, el chimpancé hubiera sido un psicoanalista, casi me dijo, cuéntame lo que te pasa, ¿no? Sé lo que te pasa. Esa mirada, ese chimpancé, sabía más de mí mismo que yo. Es decir, cuando Sócrates dice, conócete a ti mismo, no creo que pensaran los chimpancés. Pero si hubiera conocido a un chimpancé, Sócrates hubiera dicho eso mismo. Manuel Vicent, una historia particular es la historia de tu vida hasta hace unos cuantos años. No sé si tienes previsto escribir la otra parte que te queda. La otra parte hay que escribir desde el más allá. Ya tiene que ser por señales de humo, pero de humo de tanatorio, claro. Que la última señal en esta vida siempre es de humo, el humo del tanatorio. Pero vamos, los sanatorios son como aeropuertos maravillosos que te llevan a un sitio donde están todos los mejores, todos los que tú admiras y quieres y admiras y desearías haberlos conocido, todos los que han hecho lo mejor de la historia, lo más sagrado y a la vez lo más estético, están todos allá. ¿Crees en la muerte como ese lugar, ese paraíso en el que vas a poder reencontrarte con gente que se fue? Es lo que pienso. Es decir, la materia no desaparece, se transforma. No hay que tener bigote y fumar en pipa para ser un señor. Lo que te quiero decir es que, vamos a ver, a este mundo hemos venido a morir, a nada más, ¿eh?
Heidegger decía, el hombre es un ser para la muerte, todo junto, todo, como los barquitos con los tal, es como hablan los alemanes, los filósofos. Pero claro, hacer de ese destino una obra de arte es toda la filosofía oriental. Si vivir es ir muriendo, eso es evidente, ¿no? Todo lo que haces contra la vida, todo lo que haces contra la muerte, lo haces contra la vida. Entonces, la muerte nos enseña a vivir, nos enseña a aprovechar los minutos, el tiempo, nos enseña a ver la naturaleza de las cosas, a la importancia que tienen o no tienen, ¿no? Verás que todo el mundo que pasa por una grave enfermedad, ¿no?, siempre dice lo mismo, después de un cáncer, que ha superado un cáncer, dice, me ayuda a vivir de otra forma, es decir, a dar sentido a la muerte, que es dar sentido a la vida, ¿comprende? Y hacer de eso una obra de arte está a merced de los altos sufís o místicos, porque la mística no consiste más que en el poder, después de mucha ascética, de poder conseguir una sensación donde participen los 5 sentidos corporales a la vez. Eso es la mística. Y claro, pero eso está a la altura de muy poca gente. De todas formas, tú sabes bien que los escritores no morís del todo, porque se quedan aquí todas vuestras novelas, vuestras obras, se quedan para siempre. Bueno, no, como decía Borges, el malvado, dice, todos caminamos hacia el anonimato, solo que los mediocres llegan un poco antes. El anonimato, es decir, ahora mismo de todo el siglo XIX, ¿qué salvarías? O de todo el siglo XX, ¿qué salvarías? Lo que mejor envejece son las fotografías. Las imágenes es lo que mejor envejece. Cada vez una foto mala cada vez es mejor. Es mejor. Solamente para decir, mira qué zapatos llevaban o qué sombrero llevaban, sí, ¿no? Bueno, vamos a un faro. Te voy a pedir que me digas con quién te gustaría estar y qué música estaría sonando. Pues estaría sonando Lemetec, de Mustaki, ¿no? Y estar. Sí, ¿con quién te gustaría estar? ¿De quién te gustaría estar acompañado? Con amigos. Yo puedo estar en cualquier parte, pero claro, en el camino de la muerte, en el camino de Coronte o de Caronte, en ese camino no hay faros. Es el único trayecto marino o marinero donde no hay un solo faro. Bueno, pues yo donde tuviera amigos podría vivir en cualquier parte del mundo, porque a mí la verdadera geografía es la de la amistad. Y entonces esta canción, por ejemplo, me recuerda la primera vez que fui navegando a Ibiza, me recuerda navegaciones con mi hijo, con mis amigos, viaje a las islas, maravilloso. Manuel Vicent, muchas gracias por todo y por esta conversación también. Muchas gracias a ti, Mana. Sans jamais assouvir sa faim, avec ma gueule de métèque de juif errant.